El siguiente programa es clasificación C, apto solo para adultos. Categoría I, informativo. Televisión Manabita presenta TV Noticias al cierre. Estimados televidentes, en la provincia de Manabí, Ecuador y el mundo, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a su espacio de noticias en este segundo día de la semana que parece tercero. ¿Cómo le va a Carlos Barsi en el bello puerto de Manta? Buenas noches, Malena. Martes 22 de mayo. Un ambiente de ciudad turística que se prepara para otro feriado. ¡Qué fabuloso! Despierta expectativas, emociones y otras sensaciones. Bueno, Malena, estamos listos para hoy. Bueno, estamos con toda la información esta noche, tenemos invitados, tenemos las notas que preparan nuestros compañeros y por supuesto la expectativa de lo que será el feriado para este fin de semana. Aún no ha habido un pronunciamiento oficial mediante el cual se dé a conocer aquello, pero es prácticamente un hecho, es lo que visibilizamos. Sin embargo, tenemos hasta último momento que mantener las expectativas en torno a aquello. Lo que sí escucha usted decir, sobre todo al sector burócrata, es ojalá paguen el jueves, porque si no, ¿con qué feriado vamos a disfrutar? ¿Cómo vamos a disfrutar el feriado si no hay dinero? Usted sabe que el tema económico es lo que reactiva, sobre todo al sector turístico, comercial. Realmente, más allá de aquello, nosotros disfrutamos y tenemos la dicha de estar en este maravilloso paraíso llamado Manabí, donde con dinero, sin dinero, dice la canción, hago siempre lo que quiero. Hago siempre lo que quiero. Sí, señores. Oiga, pero es 26. Así que será difícil que paguen, falta una semana enterita. Bueno, ha habido ocasiones en que por situaciones similares sí ha habido un adelanto. Si bien es cierto, no es que no estamos en bonanza económica, eso ya lo sabemos, pero tenemos digamos que la esperanza que con este incremento que de a poco se ha ido dando el precio del crudo de barril de petróleo, haya posibilidades más adelante de recuperar el tema económico. Recuerden que el presupuesto de este año se lo calculó con el precio del barril a 48 centavos de dólar, ¿verdad? Y que ahora sobrepasamos los 69 centavos por barril. Entonces hay casi 19 puntos de excedente, el cual sería reinvertido en algunos casos, una parte, según escuchábamos a las autoridades económicas financieras, y otra, obviamente, para pagar esa enorme deuda que tenemos los ecuatorianos. Así de simple. Vamos con los invitados. La mayor parte del gasto corriente. La otra parte le corresponde a las deudas, que son los pasivos que tiene el Ecuador. Y la última parte, que debe ser la más importante, la inversión, ahí ya no alcanza el recurso para la inversión. Ese es el problema de nuestra economía, Malena. Gasto corriente, por eso se habla que hay que reducir el tamaño del Estado, porque el gasto corriente es más amplio de lo que puede sostener al menos el presupuesto de cada año. Esa es la historia. O al menos así me la aprendí. Bueno, claro, pero usted no me quite la alegría, el entusiasmo. Yo estoy muy contenta realmente, claro que sí. Bueno, todas las noches estoy realmente feliz. El solo hecho de estar aquí, ya para usted, para mí, para los que estamos en el canal, es ganancia, así que estamos contentos. Oiga, permítanme anunciar nuestros invitados acá en la ciudad de Puerto Viejo. Uno ya lo tenemos aquí sentadito, ya casi listo para venir aquí a la mesa de entrevistas. Se trata del ingeniero Pablo Flores Cedeño. Él es el director del Consejo Nacional Electoral, de la delegación de este importante organismo que está preparando. Bueno, parecería que no trabaja, dice, el resto de los días, que no hay elecciones o previa elección, pero mentira, ellos siempre tienen algo que hacer. Lo que pasa es que cuando ya se acercan las elecciones y en el momento mismo de aquellas, wow, ahí sí son 24/7, no descansan, estas personas no duermen prácticamente, no duermen, pero en todo caso con él vamos a dialogar más adelante. Me confirma si tenemos nuestra siguiente invitada, la abogada María José Fernández. Ella es la coordinadora zonal 4 de la Defensoría del Pueblo. También con ella vamos a dialogar esta noche. Y por supuesto, en Manta tenemos también invitados. En Manta estamos esperando a nuestro invitado que ha utilizado todos los recursos logísticos
y de protocolo, así como el óbice respectivo, pero todavía no lo vemos, así que no lo anunciamos. Es un personaje del país. Lo estamos esperando aún. Bueno, Malena, entonces, con su permiso, amigos televidentes, martes 22 de mayo, vamos a lo más relevante de la información, los hechos que recogieron nuestros compañeros, que es información y en este instante se convierte en noticia. Mucha atención. En su visita a Manabí, la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, entregó 100 viviendas del programa Casa para Todos. La segunda mandataria también anunció que el gobierno analiza exonerar del pago de $1.000 que deben hacer los damnificados del terremoto que recibieron estas casas. El gobierno analiza la posibilidad de que el copago de $1.000 que deben hacer en 3 años los beneficiarios de casas post-terremoto sea asumido por el régimen. Así lo indicó María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la República, en la entrega de 100 casas a igual número de familias del sector de la Ciudadela Briones dentro del programa Casa para Todos. Son temas que estamos analizando, los tengan la seguridad que siempre lo haremos en función de la gente, del interés común, de entender la realidad y sobre todo de apostarle a una reactivación económica y productiva. Y por supuesto que las medidas que se tomen siempre serán en beneficio de la gente, eso sí, con absoluta responsabilidad. Javier Torres, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, corroboró esa información de la vicepresidenta, indicando que existe esa posibilidad, pero que hay que hacer el análisis técnico para ver lo que se está promoviendo y lo que está establecido, al igual que revisar la norma legal. Esos bonos de los $1.000 estamos revirtiendo, haciendo un análisis, pues consideramos que no tenían que tener un crédito para lograr hacer eso. Se está revisando toda la normativa, lo que sí quedamos en claro es el tipo de resolución de la extensión de vivienda y las otras que estamos hablando de la extensión de vivienda de las que fueron cortas. Además, la tarde de este martes se entregaron 100 viviendas dentro del programa Casa para Todos en el sector de San Alejo, en Puerto Viejo. Nosotros queremos que lo ayuden con otra casa más, por lo menos. Ahorita sí, y ahorita estamos en esta casa, bueno, le damos gracias a Dios y a él también por habernos entregado esta casa. Si no tuviéramos en la calle, totalmente en la calle, porque no teníamos a dónde vivir. Yo parece que estamos muy alegres, porque de que hemos venido para aquí estamos bien. Alegres, puede ser que digamos la felicidad, dice uno. Mucha atención. El gobierno nacional retirará la seguridad personal al expresidente de la República, Rafael Correa, y a sus familiares más cercanos, así también como al ex vicepresidente Jorge Glass, detenido desde el año pasado en la cárcel 4 de Quito por su vinculación con el caso Odebrecht. La decisión se da según previa consulta a la Secretaría Nacional de Inteligencia sobre los informes de riesgos para continuar con la protección de los exmandatarios, indicó la Secretaría Nacional de Comunicación, SECON, en un comunicado. Amigos, seguimos informando con ustedes en esta jornada de martes. Mucha atención porque ahora compartimos desde el puerto de Manta esta información. A ver. Esta es la nota leída, sí. Gracias a nuestro jefe de piso. Estamos revisando la nota leída que tiene una repercusión a nivel nacional. Ahora sí, vamos con lo que tenemos preparado para esta noche con ustedes, amigos televidentes. A pocas horas de que el presidente Lenín Moreno cumpla su primer año en el poder, varios manabitas evaluaron lo bueno y lo malo de la presente administración. Y en los últimos días hemos aprobado algunas leyes dentro de la misma agenda legislativa, periodo mayo 2018, mayo 2019. Esto dentro del reto de contribuir al desarrollo económico también del país, que tanto urge, asambleísta. Así es, yo creo que necesita, recordemos,
al no tener el Ecuador una moneda propia, tenemos una economía dolarizada, necesitamos que ingresen más dólares de los que sale. Es una balanza de pago, por lo tanto siempre nosotros apuntalamos al desarrollo. Se viene una ley también económica urgente donde están previstos muchos sectores productivos beneficiados. Esperemos conocerla en términos generales para aportar y para apoyar, y vamos también a presentar algunas iniciativas en esta ley económica urgente. Hoy cumplió 170 semanas consecutivas rindiendo cuentas, específicamente desde la parroquia Colón. Producto de ese diálogo con los sectores sociales productivos, ¿qué resultados obtiene? Mire, para nosotros el mantener ese contacto directo en esa permanente agenda territorial para nosotros representa mucho, porque estamos escuchando la voz de los conciudadanos, razón de nuestra existencia, y lo hemos hecho aquí desde la parroquia Colón en el enlace ciudadano 170, que nos permite realmente seguir en ese mecanismo. Algo que ofrecimos en campaña lo estamos cumpliendo. A pocas horas de que el presidente Lenín Moreno cumpla su primer año en el poder, varios manavitas evaluaron lo bueno y lo malo de esta administración. Nómbreme un acierto del presidente Lenín Moreno durante este año. Desgraciadamente, políticamente no conozco mayormente, no sé mucho de política. No le podría decir, pero por lo menos hay más tranquilidad. Bueno, ese es un acierto. Es un acierto. ¿Y un desacierto? Mucha tranquilidad. Quizás es lo que tiene que estar demorando demasiado en sacar en la gente que estaba anteriormente, que tiene que ir afuera para coger gente nueva. Son las dos cosas que podría decir yo. La verdad que afrontar a la corrupción me parece que es un acierto, aunque falta bastante, pero por lo menos se tomó un paso de adelante. ¿Un desacierto? Algunos. Tomarme ministros en economía aliados a quien causó los problemas. De ciertas cosas de seguridad en la frontera que no fueron atendidos debidamente. La conciliación que ha hecho con los distintos sectores, eso para mí me parece que ha sido un acierto y que ojalá eso le vaya bien, porque a la larga no se sabe qué resultados va a tener esa situación. Solo un desacierto, uno. Una falta de amplitud para los sectores más desposeídos, en este caso a la gente que aún no consigue trabajo, aunque se dice que se abren plazas, pero cuando usted va a poner su carpeta están totalmente ocupadas. Bueno, un acierto elementalmente es no permitir o encubrir los actos de corrupción que en ciertas instituciones del gobierno han hecho posibles ciertos funcionarios. Ahora, un acierto, un desacierto. Un desacierto. Bueno, falta de gobernabilidad. El señor presidente Moreno como que le falta un poquito más de empuje a su gobernabilidad. Un desacierto del presidente Moreno. Bueno, hay algunos errores que se ha... Uno, por ejemplo, deme uno. El uno, haberle dado plazo al Huacho. El otro desacierto es la reconstrucción de Manabí. No hay reconstrucción en Manabí, porque los dos parques que se han inaugurado ya estaban proyectados. La construcción del hospital de especialidades ya estaba proyectado. Es decir, no hay reconstrucción. Ahora un acierto. ¿Cuál? Yo le pregunto a usted. No me atrevería a decir acierto. Amigos, mucha atención. Nuevas zonas electorales están en proceso de creación en varios cantones de Manabí, previo a las elecciones seccionales del próximo año. También se realiza una revisión de los recintos electorales. El análisis y aprobación de los requerimientos de nuevas zonas electorales para los comicios del próximo año es una de las tareas que lleva a cabo la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral en Manabí, a casi 2 meses de que fuera aprobado el Plan Operativo para las Elecciones Seccionales 2019. De tal manera que eso implica actividades preelectorales, las mismas que estamos llevando a cabo en los actuales momentos. Al momento ha sido creada una nueva zona electoral en La Chontilla, parroquia Honorato Vázquez del Cantón Santa Ana, y se analizan informes sobre la creación de otras 5 zonas. Que son la Tablada de Sánchez de Santa Rita de Cantón Chone, el Moral Tres Puntas de Barraganete de Cantón Pichincha, Cañares del Cantón Pichincha, Mejía de Picuazá del Cantón Puerto Viejo y
el Higuerón Adentro de Picuazá del Cantón Portoviejo. El CNE Manabí también lleva a cabo una revisión de los recintos electorales. Haciendo visitas semanales programadas de tal forma que yo creo que de aquí a un mes ya tenemos nosotros concluido al 100% lo que es la revisión de los recintos electorales que nos han servido en los comicios anteriores y de ahí posteriormente tomar la decisión de cuáles ameritan el cambio. Entre tanto, se pide a los electores realizar el cambio oportuno de sus domicilios electorales para las próximas elecciones hasta el 30 de septiembre de este año. Raúl Vera, Televisión Manabita. Entrevista en TV Noticias. De regreso ya con ustedes, nuestro primer entrevistado de esta noche. Se trata del ingeniero Pablo Flores. Él es el director del Consejo Nacional Electoral de la Delegación Provincial acá en Manabí. Vamos a dialogar con él. Decíamos hace un momento, casi al inicio de este espacio informativo, un poco a manera de hilaridad. El Consejo Nacional Electoral, que hace el resto del tiempo que no hay preparándose procesos electorales, es lo que le vamos a preguntar de manera inicial, porque sabemos, eso sí, que siempre hay algo que hacer. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, ingeniero. Bien, buenas noches. En primer lugar, agradecer por la invitación. En segundo lugar, un saludo cordial a toda la ciudadanía manabita que nos escucha en estos momentos. Bueno, cuénteme, ¿qué es lo que hace el Consejo Nacional Electoral cuando no hay preparación para elecciones? Bien, no es que no hay preparación para elecciones. Siempre está. Es conocido que el 23 de marzo se declaró el año electoral, de tal forma que nosotros en los actuales momentos estamos realizando actividades inherentes a lo que concierne al plan operativo eleccionario correspondiente a las elecciones seccionales y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En ese aspecto, ¿qué es lo que ustedes están preparando ahora? Bien, estamos preparando en primer lugar las zonas electorales que van a ser consideradas para los próximos comicios. Es el caso, por ejemplo, que ya se entregaron la resolución del Pleno para el sitio La Chontilla de la parroquia Norato Vázquez del Cantón Santana, tal como salió en la nota anterior. Y tenemos también enviada ya la documentación de 5 zonas electorales, que son la Tablada de Sánchez, el Moral Tres Puntas, Cañales, Mejía de Picuazá y el Higuerón Adentro también de la parroquia Picuazá del Cantón Portoviejo. ¿Cómo varía esto, el tema de los padrones electorales? Bien, lo que pasa es que se hace un registro de las personas porque ustedes saben que la Constitución habla de la inclusión y el Consejo Nacional Electoral no puede quedar fuera de esto. Entonces se trata de que las personas tengan accesibilidad en el momento que tengan que ejercer su derecho al voto. Y dentro de aquello, ¿cuál es el trabajo que hacen de manera articulada, por ejemplo, con el registro civil? Básicamente con ellos. Bien, nosotros realizamos un trabajo en conjunto con el registro civil para la depuración del padrón electoral, como le mencioné en una entrevista anterior, por cuanto anteriormente habían quejas de que votaban personas que estaban fallecidas. O extranjeros, también decíamos en aquella ocasión que no habían dado, no habían hecho su requerimiento para poder ser incluidos dentro del padrón, por ejemplo, ¿no? Pero en el transcurso de todo este tiempo, ¿cómo se ha podido de alguna manera depurar, cómo se ha hecho o cómo se está logrando que esos padrones, por ejemplo, para las elecciones de 2019, tengan, digamos, de alguna manera pureza en cuanto al contenido de los mismos? Y en los comicios de lo que fue consulta popular y referéndum no hubo ningún inconveniente en los padrones electorales porque ya había una depuración previa, pero adicionalmente se nos ha instruido desde planta central de que trabajemos de manera conjunta con el registro civil para seguir con esta depuración de tal manera que no existan quejas de parte de la ciudadanía. ¿Ustedes tienen ya alguna agenda electoral con miras a las elecciones de 2019? Sí, tenemos ya la agenda electoral. El plan operativo, definida? Como le expliqué hace un momento, está definida. Primero hay que hacer un censo de todos los recintos electorales, de tal forma que estos presten las garantías, las seguridades necesarias y las facilidades a la ciudadanía el día de los comicios, de tal manera que no existan ningún tipo de inconvenientes ni quejas de la ciudadanía. ¿Tenemos ya un registro de los recintos electorales en Manabí? ¿Va a haber alguna variante en ese sentido? Van a haber variantes por cuanto hay recintos electorales que el Ministerio de Educación hizo la unificación, por ejemplo, ¿no? Y pasaron a manos de otras instituciones. Entonces, lo que se trata aquí es de articular simplemente entre 2 instituciones, caso del Ministerio de Educación y el Consejo Electoral, de tal manera que se facilite la logística. ¿Qué pasa con aquellas organizaciones que están queriendo registrarse? ¿Están dentro de los plazos? ¿Cómo están corriendo los mismos? Bien, el 25 de junio ya se cierra
como es todo lo que son para organizaciones políticas, simplemente este tema de las inscripciones. Por lo tanto, hay ciertas organizaciones que han solicitado claves con anterioridad y los formularios respectivos y se están acercando a hacer la entrega respectiva al Consejo Nacional Electoral, pero hay unos que están por vencerse en el plazo. Entonces, en los actuales momentos nosotros tenemos en trámite y una ya aprobada 32 organizaciones políticas a nivel provincial y a nivel local, a nivel cantonal. Wow, es bastante. Es bastante, sí, muchísimo. ha habido, ¿A qué cree usted que se debe bastante acogida? Bueno, lo que pasa es que bastante acogida, ¿por qué? Y hay muchas personas que no solamente quieren ser observadores, sino que sí quieren ser actores políticos también a nivel local. Le voy a preguntar algo que seguramente no va a poder o no va a querer responder. ¿Cree usted que esto del entusiasmo o del fervor de participación de los ciudadanos se debe a que tal vez ahora sienten que hay mucha más transparencia o credibilidad en el tema electoral? O tal vez porque, como dice usted, quieren no solamente mirar desde afuera, sino ser actores directos de los cambios en un proceso tan importante que ahora vive el Ecuador. Usted sabe que la Constitución es inclusiva, entonces justamente las personas poco a poco se van a ir adaptando a esta Constitución y van a querer seguir participando. No le llame la atención que en unos años más sea mayor la cantidad de personas que quieran conformar movimientos políticos, sea a nivel parroquial, a nivel provincial o a nivel cantonal. Bueno, y mientras más mejor, ¿no? Mientras más ¿No ha habido mejor, variación en los requisitos para pedir la clave y posterior formulario para las firmas? Hasta el momento no existe ninguna variación, simplemente se mantienen los mismos requisitos de tal manera que quien desee realizar algún tipo de esta actividad puede acercarse a las oficinas del Consejo Nacional Electoral en Manabí y será atendido de manera cordial y oportuna. A ver, cuénteme algo. ¿Cómo están los preparativos para las próximas elecciones? Los preparativos, como le mencioné hace un momento, estamos definiendo zonas electorales, realizando un censo de los recintos electorales y también ya se va posteriormente, en el mes de agosto, a contratar el personal para las brigadas móviles para los cambios de domicilio. Eso no implica que una persona pueda solicitar el cambio de domicilio en los actuales momentos, simplemente se acerca a las instalaciones y lleva una copia de la cédula, de certificado de votación y con un recibo de servicio básico, de tal manera que pueda registrar el cambio de domicilio. ¿Hasta cuándo hay tiempo o oportunidad para hacerlo? Digo, ¿no? Para poder tener opción a ya participar en el voto, me refiero, en las próximas elecciones, en el lugar donde quiera, porque entiendo que si no, hasta cierta fecha no se lo hace, pues tendrá que seguir sufragando en el lugar anterior. A ver, el cambio de domicilio es permanente, pero hasta el 30 de septiembre se cierra ya el cambio de domicilio, de tal manera que una persona, si hace el cambio de domicilio después de esa fecha, ya no surge efecto para estas elecciones, sino para los siguientes comicios. Sí. 30 de septiembre. 30 de bueno, septiembre, eso es importante irlo manifestando de manera reiterada, para que hay muchas personas que aún no lo saben. En otras ocasiones han habido, no sé si solamente en épocas de elecciones o previa a las elecciones, un número gratuito al cual los ciudadanos, las ciudadanas pueden llamar a pedir algún tipo de información. Estamos por definir ese número. Sí se va a dar ese servicio, pero estamos por definir ese número. Mientras tanto, ¿cómo lo pueden hacer? ¿En la página web o tienen que acercarse? En la página web, o pueden acercarse a las instalaciones de la Delegación Provincial de Manabí. ¿Qué va a pasar nuevamente con aquellas personas que por alguna circunstancia no pueden acercarse a sufragar? ¿Van a haber las mismas sanciones que han habido? Las sanciones que están establecidas en el código, ¿no? Lógicamente aquí está establecido el 10 y 15% respectivamente si una persona no se acercó a votar sin justificativo alguno, y el 15% si fue designado miembro de las juntas receptoras del voto y tampoco conformó a esa junta. Ok, ¿cuántas organizaciones políticas hay registradas hasta este momento? 32, aquí tengo el reporte, 32. Que se lo voy a hacer llegar a usted para que lo tenga. Perfecto. ¿Y cuántas organizaciones o movimientos han pedido clave, formularios para una probable inscripción? Están incluidos en esos 32, pero eso le he mencionado dentro de los 32, sí. Porque simplemente hay uno que ya está aprobado, que está para asignársele el número. Bueno, ¿y habrán cambios en cuanto a funcionarios y todo lo demás de manera interna? Aunque esto es político, pero de todas maneras se lo pregunto porque a veces siempre es bueno que las personas que estén, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene usted dentro del Consejo Electoral? Yo tengo 2 meses, estuve como presidente de la Junta Provincial Electoral y 3 meses tengo como director provincial. 5 meses. 5 meses dentro del Consejo Electoral. Ya, pero igual, siempre no ha estado en ningún proceso dentro del Consejo en ningún otro lado.
usted como autoridad o funcionario? No. Primera vez. ¿Usted vez, cree que sí hay tiempo suficiente como para ponerse a punto, digamos, de esta manera, administrativamente hablando, para un proceso eleccionario, en este caso 2019? Yo creo que la Junta fue una buena experiencia que a mí me dio la pauta para poder observar un proceso eleccionario, aunque no es similar porque el de ahora es diferente, ¿no? Porque se eligen autoridades seccionales. Pero lógicamente que el proceso en general es prácticamente lo mismo. Y me imagino que además también seguirá de acuerdo a la ley respectiva de la democracia en cuanto a vigilar, en cuanto a hacer seguimiento, cuando ya se comience a dar de manera exacta el calendario, porque entiendo que todavía no hay un calendario, que comienza con el llamado a elección, la convocatoria, la inscripción y todo lo demás. El calendario etcétera. ya existe, sí. Dígame la fecha, por favor. Ya, por ejemplo, para las personas que aspiran a ser miembros del Consejo de Participación Ciudadana, pues, esa convocatoria va a ser el 9 de septiembre. De ahí tenemos 15 días para que se puedan inscribir. Posteriormente se publicará el listado y el 21 de noviembre del presente año se hace la convocatoria ya para autoridades seccionales. 21 de noviembre. 21 de noviembre, y ahí hay 30 días para inscripción de candidaturas. Wow, el tiempo se nos va rapidísimo. Te va a tocar trabajar fuerte. Gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros esta noche. No pierda el camino, por favor. Siempre a la orden, como le dije en anterior oportunidad, de tal forma que cada vez que me inviten yo no tengo ningún inconveniente en asistir. Qué bueno, ¿no? Eso es música para nuestros oídos. Saber que los funcionarios tienen toda la predisposición de venir a los medios de comunicación a ejercer su derecho a informar a ustedes, a nuestros televidentes, a los oyentes, a los lectores, a todos quienes de una u otra manera tienen el derecho y la necesidad de saber los procesos en cualquier tipo de institución. Gracias por su presencia esta noche, tiempo de nuestra pausa. Siempre a la orden, hago entrega de... Gracias, vamos al corte y volvemos. Entrevista en TV Noticias. Vamos a continuar con más información. Gracias, licenciado Loberti, nuestro coordinador, siempre atentísimo. Bueno, tenemos por acá nuestra siguiente invitada, la abogada María José Fernández. Ella es la coordinadora zonal 4 de la Defensoría del Pueblo. Nos acompaña en esta noche para conversar, bueno, cómo avanzan los procesos, de manera inicial, cómo avanzan los procesos dentro de la Defensoría en este trabajo arduo, porque esto sí es fuerte. Hemos visto muy de cerca, hay que decirlo, hemos visto muy de cerca el trabajo de la coordinadora zonal de la Defensoría y realmente yo me sorprendo. ¿Cómo le va, abogada? Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo van esos procesos? Buenas noches, Malena. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a los televidentes. Y realmente muchísimas gracias por el espacio, porque al final del día son aquellos escenarios en los cuales nos permiten a nosotros como servidoras públicas informar sobre nuestra actuación y es parte del principio de transparencia en la cual nosotros estamos sujetas. Bueno, usted siempre ha asistido a los medios de comunicación de manera general, ¿no? Siempre ha estado no solamente con el ánimo de informar y dar a conocer el trabajo que se ha hecho desde la Defensoría, sino que además difundiendo todo lo relacionado a esos espacios y a esas campañas muy sui generis que han precisamente iniciado en la Defensoría en pro de la defensa de los grupos vulnerables de atención y que eso es realmente algo digno de resaltar. Pero ¿cómo están los procesos de evaluación? Eso es importante saberlo porque si bien es cierto, influye el tema político en la denominación de algunas digamos que cabezas visibles de organismos, pero más allá de aquello existen los méritos respectivos para poder ocupar estos cargos. ¿Cómo avanzan estos procesos y aquí en Manabí precisamente? Bueno, efectivamente, yo he entregado a la autoridad nacional mi informe de gestión en lo que va realmente en todo mi periodo. Pero realmente el trabajo continúa de forma permanente, de forma constante, porque los derechos y la demanda a esta exigibilidad realmente que se lo respeten no se lo puede detener. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo en este año hemos tenido una planificación intensa en lo que tiene que ver con los casos de promoción, que básicamente están enfocados a educar a la ciudadanía al respeto de la cultura de los derechos de las personas con discapacidad.
Me permito informar, Malena, que en este año no solamente nos vamos a quedar en el Cantón Puerto Viejo, como corresponde a mi zonal, también vamos a llegar al Cantón Santo Domingo. Hemos formado ya a los servidores y servidoras del DECE, del Ministerio de Educación, en la temática de los derechos de respeto a las personas con discapacidad. Lo vamos a hacer con los niños y niñas adolescentes de todas las unidades educativas públicas de estos dos cantones. Pero ¿por qué es importante llegar a la niñez, a estos niños, niñas y adolescentes? Porque ahí nosotros hemos anclado el tema de crear estos ciudadanos totalmente respetuosos a los derechos de las personas con discapacidad. Pero este no es el único proyecto que nosotros tenemos en estos procesos de formación. También hay procesos de formación que están inclinados y dirigidos a los servidores y servidoras públicas. Y me preguntará usted, Malena, ¿por qué está dirigido a ellos? Porque usualmente es el Estado el mayor vulnerador de los derechos humanos. Y en ese contexto tenemos que tener servidoras y servidores públicos que sean respetuosos, pero más allá de ese respeto permanente que deben de tener, también que tienen que irradiar y de manera transversal en todas las actividades como servidores y servidoras públicas que tenemos que ejecutar. No puedo dejar tampoco de reconocer que durante este año hemos interpuesto 5 garantías jurisdiccionales. Anteriormente la Defensoría del Pueblo no hacía este patrocinio de acciones de protección, que básicamente es la que interponemos. Hemos tenido éxito en todas aquellas y es la forma más idónea, la forma más eficaz de la tutela y la garantía de derechos. Por otro lado, también yo no puedo dejar de informar a la ciudadanía que en este año vamos a proponer 5 ordenanzas en la temática de derechos humanos. Una de ellas ya fue presentada formalmente al GAT municipal de Jipijapa, que es la cultura de género, que usted efectivamente conoce bastante bien, Malena, y yo creo que estos son hitos bastante importantes en la tutela, en la promoción, incidencia y en la normativa, porque hay que contar con cuerpos normativos que al final del día nos permitan blindar de manera integral y dimensional al ser humano. Hay algo que realmente nos congratula escuchar, el tema de la formación y en cuanto a los procesos, porque usted hace un momento dijo algo que es muy real. Donde más se violentan los derechos ciudadanos y laborales, precisamente es en el sector público. Precisamente, repito, es en el sector público. Resulta que en lo privado se exige el pago de las horas extraordinarias, suplementarias, solo por poner un ejemplo, pero en muchísimos casos, para no generalizar, en las instituciones públicas eso no sucede. Usted trabaja y no. Yo conozco muchísimos casos muy cercanos de gente que trabaja 24/7 prácticamente, no tiene ni familia, prácticamente viene siendo así, ¿no? Porque es que dejan todo y no reciben una remuneración acorde al trabajo que realizan, desde el más alto rango hasta, digamos que un rango menor en el área administrativa, todos importantes, por cierto. Entonces, allí hay algo importante e interesante que se puede hacer. Sí, efectivamente. Esto realmente no es algo aleatorio que acabo de mencionar, ya esto es indicadores que nos permiten a nosotros hablar con propiedad que siempre, en la mayoría de los casos, o generalmente el vulnerador inicial o primario siempre es el Estado, a través de las actuaciones administrativas que ejecutan los servidores y servidoras públicas, pero no es en el caso únicamente como ejemplo que usted acaba de mencionar o ilustrar, que tiene que ver con la accesibilidad o con el ejercicio de un trabajo digno. Adicionalmente, también el derecho a la educación. A veces cuando unos padres de familia no pueden obtener un cupo para el tema educativo de sus niños, justamente se violenta el derecho a la educación de este grupo de atención prioritaria. Y entre paréntesis, Malena, me permito indicar que estos son casos que por el inicio de clases hemos tenido con frecuencia en la Defensoría del Pueblo, pero se acentúa algo más, Malena, cuando se trata de movilidad humana. Recordemos que hay hermanos y hermanas que vienen de otro país y en este momento se encuentran asentados en nuestra provincia, en lo que se le dificulta mucho más esta accesibilidad de derechos y en lo que tiene la educación también, porque a veces vienen con ciertos certificados que no son reconocidos por nuestro país, certificados que son de su país de origen, y es ahí cuando la actuación de la Defensoría realmente se vuelve un desafío frente al Estado o la entidad o la cartera del ramo que tenga que tener esta tutela de derechos. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestras gestiones y si tenemos que patrocinar una garantía jurisdiccional, esa es una atribución constitucional que goza la Defensoría. Tengo una duda, ¿cómo hace allí o cómo se puede ejercer a través de la Defensoría del Pueblo un derecho en cuanto a que un grupo vulnerable que son los menores de edad y sobre todo desplazados por cualquier circunstancia de otros países hacia el Ecuador, vienen con visa de, en este caso, turistas?
que no le da más de 90 días, pero sin embargo siguen de largo en su estadía acá en el Ecuador y resulta que quieren los padres de los menores enviarlos a estudiar. ¿Qué posibilidades tienen ellos de hacerlo en esas circunstancias? No existe ninguna barrera, ninguna limitación para la accesibilidad de los derechos y peor aún cuando hablamos de un grupo de atención prioritaria. También es importante indicar que dentro de los 8 grupos de atención prioritaria que están consagrados en la Constitución, también está en el tema de movilidad humana. Eso está amparado en el artículo 41 de la Constitución y esto es importante correr traslado a la ciudadanía, que conozcamos que la ciudadanía es universal. Algún día nosotros también fuimos migrantes y demandamos, y demandamos de su Estado el respeto, la accesibilidad del derecho, y cuando ya tenemos el acceso a los derechos, también queremos un ejercicio y goce de los mismos. Nos pasa igualmente acá, y cuando existen esas limitaciones, esos casos efectivamente son los que tutela, garantiza y protege la Defensoría del Pueblo con ese escenario que usted, Malena, nos acaba de presentar. Porque no solamente se le vulnera la accesibilidad del derecho a la educación a este grupo de atención prioritaria, sino que se constituye realmente otros derechos conexos que también se le podrían vulnerar, como la recreación, que también tienen derecho los niños, niñas y adolescentes. En ese ámbito, recordemos que nuestro país también es suscriptor de muchos convenios y tratados internacionales, la Convención del Niño, por ejemplo, solo para citar, en la cual nosotros tenemos que ser respetuosos de los derechos, y entre estas convenciones, lógicamente, se encuentra que los estados suscriptores tenemos que ser respetuosos del derecho de la educación que tienen los niños y adolescentes en estados de movilidad. Pero también, Malena, quiero indicarle que también tenemos un proceso bastante complicado con nuestros migrantes retornados también de España. Eso es un trabajo que estamos desarrollando, porque cuando ellos vienen acá, vienen con su título de bachiller, pero lógicamente a veces no es reconocido por las universidades, y hemos tenido que tener una sinergia bastante interesante con el CENESID para que estos sean aprobados y puedan tener esa accesibilidad al derecho a la educación, pero que también de manera relativa tiene que ver con el derecho al trabajo. Qué amplio el espectro y todo lo que tiene que ver con las competencias de la Defensoría, es impresionante. Realmente antes se limitaba exclusivamente a reclamar que porque las planillas de luz estaban muy caras, que porque el consumo de agua en las planillas de igual forma, y cosas tan elementales, pero es impresionante. Yo quiero decirle, Malena, que hemos querido como Defensoría del Pueblo, con todo el equipo interdisciplinario que lo conformamos, un poco romper ese estereotipo cliché que tenía la Defensoría del Pueblo, que únicamente era una vitrina para consumidor usuario. Ese es un aspecto importantísimo, en verdad, pero no solamente en eso se constituye la Defensoría del Pueblo. Hemos estado abriendo expedientes en todo el contexto de los derechos que ampara la Constitución de la República del Ecuador, y no solamente quedarnos en la esfera de un expediente defensorial. Hemos interpuesto, de lo que va en mi gestión, más de 10 garantías jurisdiccionales, todas resueltas de manera favorable. Realmente eso es satisfactorio, y como le digo, este año nuestra propuesta y nuestro desafío es tener 5 ordenanzas en la temática de derechos humanos que venga a blindar a los manavitas de forma más eficiente. Y yo creo que ahí es 10 sobre 10 en el tema de la evaluación. No se podría entender que suceda algo diferente a aquello, porque por sus obras los conoceréis. Así rápido y de manera final, abogada María José, quisiera saber qué es lo que tiene preparado de manera innovadora, porque es que la Defensoría del Pueblo siempre ha innovado en cuanto a procesos relacionados con campañas y atención y tutela a grupos vulnerables. ¿Tienen algo en mente? Sí, de verdad que nunca nos dormimos. Por ejemplo, en este feriado vamos a estar haciendo junto con la ANT un acompañamiento en lo que tiene que ver con transportación para los grupos de atención prioritaria, pero Malena, continuamos con nuestro teatro de derechos. Le voy a comentar algo, lo vamos a presentar el 8 de junio, en la Casa Municipal de Jipijapa. Luego vamos a Sucre, también vamos a estar en Manta, Aurelio, lógicamente, para mi reconocimiento. Lindo, hermoso, y ahí es lindo verlo. Usted nos acompañó, nos tuvimos el honor de poderla contar a usted. Pero qué lindo, yo siempre digo, mira, Aurelio, de manera ad honorem se suma a esta parte de la Defensoría. Esto implica algo, que realmente desde cualquier trinchera, desde cualquier espacio, siempre vamos a ser defensores de derechos. Y ese es el mensaje que siempre queremos dar. Qué bueno, abogada. Realmente
Es muy, pero muy encomiable el trabajo que se realiza a través de la Defensoría y también todo ese apoyo que se recibe por parte de gente como Aurelio, que de manera desinteresada, simplemente por amor a lo que se hace y al prójimo, están aquí. Y obviamente, pues usted también, mire, esto no se trata de lanzarle flores a nadie, pero en realidad sí de hacer un reconocimiento justo a los funcionarios que realmente hacen honor a eso, funcionan. Gracias por su presencia esta noche, abogada. Gracias a usted por sus lindas palabras. Tiempo de nuestra pausa publicitaria, regresamos ya. Seguimos compartiendo información, amigos televidentes, a esta hora de la noche. Mucha atención. La eliminación de la Supercon genera preocupación en los funcionarios que laboran en esta institución en la provincia de Manabí. Debido a la eliminación de la Supercon, existe preocupación por parte de los funcionarios que laboran en esta institución. Sí, realmente ayer, luego de que se hicieron la presentación de las propuestas ante la Asamblea desde el Ejecutivo, nosotros como Superintendencia hemos señalado siempre que somos un organismo súper respetuosos del tema institucional, y si hay una disposición que gira precisamente en torno a la supresión de la superintendencia, lo único que nosotros estamos a la espera es de que se utilicen los mecanismos para que esta institución pueda ser suprimida tal como lo ha establecido las reformas presentadas el día de ayer. Evidentemente hay una suerte de mucha preocupación por los propios funcionarios de lo que hemos venido revisando. La intendenta de comunicación, Fernanda Hidalgo, da a conocer que aún no existe un ente regulador de los medios de comunicación. Esa es una buena pregunta que precisamente la respuesta no se las podría dar yo, porque hay un mecanismo y se ha establecido que hay 180 días para que la Defensoría del Pueblo establezca cómo manejará los procesos que han quedado pendientes o lo que la superintendencia canalizaba a través de esta superintendencia. Entiéndase que esta institución era quien vigilaba y monitoreaba a todos los medios de comunicación. Creemos nosotros que debe establecerse una institución que acoja los requerimientos ciudadanos. Entiéndase que la Ley Orgánica de Comunicación ha sido una ley ciudadana y Además indica cuál será la disposición que se les dará a los funcionarios. Sí, desde lo que revisamos ayer en la propuesta, nosotros estamos hablando precisamente de las propuestas que se presentaron el día de ayer ante la Asamblea Nacional. Se da una disposición en donde se indica que los funcionarios, previo evaluación y según la necesidad institucional, pueden ser acogidos por la Defensoría del Pueblo o por el Cordicón. Informó Rosmery Toala, Televisión Manabita. Seguimos informando. Una sección del Parque Las Vegas, junto con la infraestructura allí instalada, está en riesgo, merced a una sentencia que establece valores de hasta $95 el metro cuadrado por área inundable y de muy alto riesgo. El Parque Las Vegas de Puerto Viejo, construido por el Gobierno Nacional y ahora al servicio de la ciudadanía para su disfrute, fue construido en los predios que hasta hace un par de años era una gran extensión de tierra llena de vegetación o desperdicios. Para la construcción del Parque Las Vegas, el GAT municipal local procedió a la expropiación de varios metros cuadrados. Otros, en cambio, fueron donados a la municipalidad. Es decir, el Parque Las Vegas está implantado en 35 predios que lo conforman. Sin embargo, parte de la infraestructura del parque podría perderse por decisión de la jueza Carla Delgado Zambrano, quien estableció que uno de los predios colindante con el río Puerto Viejo tenía un valor que superaba el $1.000.000, cifra que ordenó a la municipalidad pague a sus propietarios, los herederos Suárez Macías. Es que los propietarios del predio en mención afirman que el terreno motivo del conflicto judicial se encuentra en un sector de plusvalía en constante ascenso, en una zona densamente poblada de estrato medio-alto, comprendida dentro del sector comercial, administrativo y residencial de la ciudad, donde existen bancos, restaurantes, clínicas, alojamiento, etc. Ubicado en zona de esparcimiento y recreación con edificaciones de hasta 10 plantas, etcétera, etcétera. Así consta en el proceso 2017-00170, en el cual el GAT municipal de Puerto Viejo es el accionante. Sin embargo, el terreno motivo de la disputa y pese al privilegiado lugar en el que se encuentra, según sus propietarios, fue y es actualmente zona inundable. Lo que ha cambiado es la infraestructura allí construida y que se perdería de no llegarse a ningún acuerdo con los herederos Suárez Macías. Esta es una imagen satelital del 2014 y esta la ilustración mostrando la zona en disputa en rojo con el número 28. Mario Suárez Mieles, ex concejal de Puerto Viejo, es el procurador común de los herederos.
gerencia de la cooperativa del Magisterio Manabita, y este martes se encontraba en la ciudad de Quito, según nos indicaron. Luego de la sentencia, el GAT municipal de Portoviejo perdió un recurso de ampliación y de aclaración y se prepara para interponer una acción extraordinaria de protección para impedir que el Parque Las Vegas sea mermado. Marco Giler Mendoza, Televisión Manabita. Ahora les contamos que 5 de los 11 concejales de Portoviejo consideran que la municipalidad debe revertir la expropiación del predio que conforma el Parque Las Vegas por el alto valor fijado por una juez. El GAT municipal de Portoviejo tiene una última oportunidad para evitar que el Parque Las Vegas pierda casi 1.5 hectáreas, pues la sentencia de la jueza Carla Delgado Zambrano establece el valor de cada metro cuadrado en $95, lo cual superaría el $1.000.000 por dicha extensión de terreno. Sin embargo, antes de que la municipalidad interponga la acción extraordinaria de protección, 5 concejales tienen un criterio similar con respecto a cuál debería ser el camino a seguir ante la pretensión de cobrar a la institución tal cantidad de dinero por un predio que, a decir de los ediles, sin el parque no es mucho lo que vale. A sabiendas que en ese lugar no se puede construir, no se puede hacer vivienda, no se puede hacer nada, porque es una zona netamente inundable, nosotros como municipio nos da hasta pena pagar un valor de eso habiendo tantas necesidades en el cantón Portoviejo. Bueno, ahí se ve una mala intención. Realmente, ¿de quién? De parte de quienes quieren cobrar estos predios que realmente no sirven para nada, no tienen un beneficio de poder construir algo allí. Valorarlos en $95 me parece una exageración después de que el metro cuadrado, después de que había hecho una valoración no más allá de $5 el metro cuadrado. El terreno completo del parque son de muchas hectáreas, creo que son como 11, 12 hectáreas. Nos cuesta a nosotros como $1,5 millones y que solo un pedacito, la décima parte, quiera costar casi lo mismo, por favor, pues. Esa es una viveza criolla, pues, ¿no? Entonces ahí es a donde está el querer a Portoviejo, el ser honesto, no hay, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahí están esas dos cosas, ¿no es cierto? Pero yo creo de que si de mí dependiera alguna cosa, yo dijera, no se pague. Definitivamente, de acuerdo a las perspectivas, al análisis, al estudio que se ha realizado, ya eso es una zona inundable, consecuentemente no se puede, no se debe cancelar el valor que está pidiendo hoy en día los herederos Suárez. Mi respuesta como Carlos Vázquez y como vicealcalde es revertir hacia el propietario ese pedazo de tierra inundable. No someterse. Y para nada, es decir, el municipio tiene con ese dinero suficiente para comprar al menos unas 7 volquetas por lo menos, unos 3 o 4 barredoras para la ciudad y etcétera, etcétera de equipos o hacer unas 6, 8 calles más, ¿verdad? Entonces yo creo que lo mejor que podría hacer el municipio es revertirle esa zona inundable, inservible. Marco Giler Mendoza, Televisión Manabita. Y ahora les contamos que importantes anuncios se efectuaron en la reunión del Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida, entidad presidida por Rocío González de Moreno. Uno de ellos, afiliar a quienes cuidan a personas con discapacidad severa. En la reunión del Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida desarrollada en la ciudad de Portoviejo, Rocío González, presidenta de este organismo, anunció que con un aporte individual mínimo de $2.18, quienes cuidan a personas con discapacidades severas serán incorporados al Seguro Social como trabajadores no remunerados del hogar. De esta manera, el MIES va a ser va a adicionar el 2.26% como aporte personal para el aseguramiento a la seguridad social, básicamente para lo que es la pensión de jubilación, vejez, invalidez. Durante la reunión del comité también se dieron a conocer que se incrementarán los usuarios del bono Joaquín Gallegos Lara a escala nacional. En el campo de la discapacidad quisiera hacer algunos señalamientos que son de interés para la ciudadanía. Justamente estamos realizando nuevas inclusiones para este año, señora Presidenta del Plan Toda una Vida, de 23.590 personas con una discapacidad mayor al 40%. Estas personas a su vez tienen una situación de pobreza y pobreza extrema que en términos
términos, si se quiere, de puntuación del registro social, se refiere a 34 puntos aproximadamente, es decir, un ingreso mensual promedio per cápita de $120. Y con una procesión marítima en donde participaron diferentes caletas pesqueras de Manabí, se conmemoró el primer aniversario del Ministerio de Acuacultura y Pesca. Pescadores artesanales de las caletas manavitas de San Mateo y Jaramillo realizaron una procesión marítima en homenaje al primer aniversario de creación del Ministerio de Acuacultura y Pesca. El acto incluyó la visita de las imágenes del Señor de los Milagros y la Virgen del Mar, en representación de la fe, tradición y devoción. En nombre del sector pesquero artesanal de Manabí, recibo nuestro mejor deseo de éxito y unidad por un mejor país para todos los ecuatorianos. Catus Cadruec, titular del ministerio, lideró la jornada junto a representantes del sector pesquero artesanal. El cortejo naval estuvo conformado por más de 20 embarcaciones y partió de manera simultánea con sus patronos para posteriormente ingresar hasta el puerto pesquero de San Mateo, que acoge a la Secretaría de Estado. Está el Señor de los Milagros justamente con nosotros y la Virgen del Mar. Qué alegría en este año contar sobre todo con Dios en nuestra vida, con Dios en nuestro caminar. Al recibimiento de las embarcaciones acudieron representantes de varias instituciones. La ministra enfatizó que en su primer año de gestión ha tenido como base el diálogo directo con los sectores pesqueros y acuícolas, lo que ha permitido conocer de primera mano sus necesidades. Este ministerio es de puertas abiertas. Este ministerio va a escuchar a cada una de las asociaciones, tanto de pescadores como de acuacultores, y sigue escuchando cada una de las asociaciones para encontrar los mejores días, generar fuentes de trabajo, que haya riqueza. Desde el Cantón Manta, provincia de Manabí, César Macías, Televisión Manabita. 300 millones de dólares al año le cuesta al Estado ecuatoriano el problema de los embarazos adolescentes. Ante este problema, el Ministerio de Inclusión Económica y Social emprendió una campaña para reducir este tipo de casos. 6 de cada 10 adolescentes en periodo de 14 años se embarazan en Ecuador. Son las cifras alarmantes que maneja el Ministerio de Inclusión Económica y Social. De acuerdo al Código Integral Penal, se embarazan diariamente. De acuerdo al Código Integral Penal, eso es violación. Entonces, estos embarazos, digamos, tienen unos costos enormes, que están calculados más o menos en unos 300 millones de dólares, porque también está el embarazo de adolescentes mayores de 15 años. Según Berenice Cordero, ministra del MIES, es dinero a pérdida porque no deberían existir estos casos por las complicaciones de salud que se generan en las adolescentes. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para erradicar. Definitivamente no es aceptable. Primero, por el impacto que tiene a nivel personal en la autoestima, la frustración en el proyecto de vida de cada una de estas mujeres fabulosas que simplemente se están embarazando. Además, diariamente nacen 142 niños de madres adolescentes entre 14 y 15 años y padres mayores a los 30 años, según el Código Integral Penal, es considerado una violación. Embarazar a una niña de 14 años, ¿no? Y que desde esos hayan 6 al día en este país, significa que el país no está bien. Entonces, estas son cosas que tiene que encarar de frente. Este no es un tema moral, no tiene nada que ver con los valores, con los cultos, con la fe. Desde Manta, provincia de Manabí, Tatiana Villacreces, Televisión Manabita. En Puerto Viejo, el ataque de enjambre de abejas en una vivienda dejó varias mascotas muertas. Este fin de semana, varios moradores de la avenida Uruguay, a pocos metros de la Fundación Osvaldo Lor, reportaron un inconveniente, y es que un enjambre de abejas que se encontraban en la terraza de una casa por el sector ya mencionado, atacó a varios ciudadanos, dejando como resultado 2 perros muertos. José Santos, quien resultó perjudicado, menciona que realizó varias llamadas al ECU 911 y no obtuvo respuesta alguna. Las mascotitas que fallecieron. Yo creo que hay que darle un mensaje a las personas del ECU 911 porque imagínense cómo les rogamos, cómo les suplicamos que nos ayudaran. Y ellos dijeron que
que no era competencia de ellos, porque eran mascotas y no eran seres humanos. De parte de nosotros, muchos de los chicos tuvimos que llevarlos al hospital e inyectarlos contra el veneno de las abejas. Ustedes van a ver en el video, el señor que queda atrapado en las abejas tuvo que haber sido llevado de emergencia al hospital. Además dice que con la ayuda de los vecinos del sector lograron sacar a los canes, pero lamentablemente no se pudo. Gracias a Dios y de verdad les agradezco a todos los vecinos porque imagínense, con pantaloneta y con todo luchamos contra las abejas casi 2 horas para poder rescatar y no pudimos. Lamentándolo mucho, ellos fallecieron, murieron. Así también expresa su profundo dolor por sus mascotas y da un mensaje a las autoridades. Le doy un mensaje de corazón a las autoridades, no sé a quién poder llegar, y le digo que siempre estén atentos a cualquier llamado, porque ustedes van a pasar los videos para que se den cuenta la magnitud que era un enjambre de abejas. Las escaleras eran llenitas de abejas, demasiadas abejas habían para nosotros poder llegar hacia los canes. Sinceramente, ahorita no puedo expresarme bien porque de verdad me siento tengo mucha tristeza en mi corazón por mis mascotitas, las queríamos demasiado. Mis hijos están hechos pedazos, mi esposa, toda mi familia está destruida, porque no, como le vuelvo y le repito, señores del ECU, no son seres humanos, pero eran mascotas. Informó Rosemary Toala, Televisión Manavita. A esta hora ya saben las recomendaciones, visitar Celulares Páez mañana a primera hora, donde se va a encontrar ese teléfono que necesita, el que requiere, el que de repente quiere regalarle a esa persona especial. Celulares Páez lo tiene, una gama impresionante de modelos. ¿Qué digo de modelos? De todos los modelos de teléfonos móviles o teléfonos celulares, con la garantía que solamente Celulares Páez le da. Ya sabe que son equipos garantizados nuevos, con factura del SRI y por supuesto con toda la asesoría de Gabriel Páez, el único local de Celulares Páez aquí en Puerto Viejo, en la terminal terrestre, allí en toda la esquina, Celulares Páez. Llegó la hora de despedirnos, Malena, con un abrazo muy cordial en esta jornada de martes, esperando un nuevo amanecer. El miércoles tendremos la oportunidad de compartir con nuestros televidentes. Sí, agradeciendo la amable sintonía de todos y de todas a esta hora de la noche, y un saludo especial a la distancia a una dama impresionante, guerrera, de esas luchadoras que siempre tiene Manabí y que hace falta o que hacen falta tenerlas en las instituciones. Me refiero a la ingeniera Yesenia Toala Benavides, ex directora provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quien hizo realmente un papel impresionantemente bueno en esa institución y que pues estamos seguros que próximamente hará desde otro ámbito un papel similar o muchísimo mejor. Saludos a ella y a su distinguida familia a la distancia. Con esto estamos cerrando nuestro espacio de noticias. Buenas noches, Malena. Buenas noches, amigos televidentes. Televisión Manavita presentó TV Noticias al cierre.